Hola amados en Cristo, hoy es 9 de octubre. La reflexión de hoy se titula Lecciones de Paciencia. Su autor, Mike Whitmer. Recuerden que está basado en el libro Ministerio Nuestro Pan Diario. La escritura de hoy es Santiago 1, del 2 al 18, y dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura apariencia. Así, también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén y amén. Continuemos con la reflexión. Bob Salem tiene el récord de velocidad en empujar un maní a la cima del Pike Peak con un artefacto sujeto a su nariz. Lo logró en 7 días. Es la cuarta persona que completa esta hazaña, lo que significa que otras 3 muy pacientes lo hicieron. Podríamos decir que su necesidad de paciencia fue autoimpuesta, pero no suele ser así en la vida. Necesitamos paciencia. Es fruto del Espíritu y una virtud esencial para volvernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, según Santiago 1:4. Las personas pacientes se mantienen equilibradas cuando el resto entra en pánico. Les gustaría que la situación fuera diferente, pero no necesitan que lo sea. Siguen adelante, confiando en que Dios les dará sabiduría para actuar. El problema con la paciencia es que hay una sola forma de obtenerla. Santiago dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa prueba viene de diversos tamaños. Estoy escribiendo esto en un aeropuerto. Mi vuelo de las 11 fue demorado para las 2 y luego cancelado. Después de una noche sin dormir, estoy esperando llegar a casa en algún momento. No me gusta la situación, pero mi amado Padre me está enseñando paciencia. Oro para que mi lección termine por hoy. Voy a verificar la lista de espera para el próximo vuelo. De Mike Whitmer. Amado, la paciencia es una virtud profundamente enseñada y modelada por Cristo Jesús. Aprender a tener paciencia desde una perspectiva cristiana es, en esencia, aprender a confiar en los tiempos y en la voluntad de Dios, a esperar con esperanza y fe y a soportar las dificultades sin perder de vista el propósito mayor. Compartiré 7 puntos que nos podrían hablar de la paciencia en diferentes ámbitos de nuestra vida. 1. La paciencia como un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, la paciencia es descrita como uno de los frutos del Espíritu Santo. Esto significa
que no se trata solo de una habilidad o virtud humana que debemos desarrollar por nuestra cuenta, sino de un don que Dios nos concede cuando vivimos en comunión con Él. A través del Espíritu, somos capacitados para ser pacientes en situaciones que normalmente nos agotarían o nos frustrarían. Número 2. La paciencia en los tiempos difíciles. En Romanos 12:12 se nos exhorta a gozarnos en la esperanza, a ser pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Cristo mismo nos enseñó tanto con sus palabras como con su ejemplo que el sufrimiento y las pruebas forman parte de la vida cristiana. Sin embargo, la paciencia en medio de estos desafíos nos permite crecer, fortalecer nuestra fe y confiar en que Dios tiene un propósito, incluso en las circunstancias más difíciles. Jesús soportó con paciencia las humillaciones, el rechazo y el dolor, siempre con la mirada puesta en la voluntad del Padre. Número 3. La paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. A menudo, nuestra falta de paciencia surge cuando no vemos los resultados inmediatos que deseamos. Sin embargo, en Cristo aprendemos que los tiempos de Dios no son los nuestros. Jesús siempre actuaba conforme al tiempo del Padre. Cuando esperó para sanar a Lázaro o cuando no se apresuró en su ministerio antes de estar completamente preparado, Jesús nos mostró que confiar en los tiempos de Dios es fundamental. Nuestra impaciencia refleja una falta de fe en que Dios está trabajando, aun cuando no veamos avances inmediatos. Número 4. La paciencia en las relaciones. Efesios 4:2 nos llama a ser humildes, amables y pacientes, soportándoos con amor los unos a los otros. La paciencia no solo es necesaria en los tiempos difíciles, sino también en nuestras relaciones cotidianas. Jesús nos mostró un ejemplo perfecto de paciencia con sus discípulos, quienes a menudo no entendían sus enseñanzas, fallaban y dudaban. Sin embargo, Él siempre los corrigió con amor, paciencia y comprensión. Aprender a ser paciente con los demás, como lo fue Cristo con nosotros, es un reflejo del amor incondicional que Dios nos tiene. Número 5. Paciencia como una expresión de fe. Tener paciencia es un acto de fe. Significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver lo que está sucediendo. La impaciencia, por otro lado, revela una falta de confianza en el plan de Dios. Santiago 5:7 nos insta a esperar con paciencia hasta la venida del Señor, usando el ejemplo del agricultor que espera pacientemente los frutos de su labor. Al igual que el agricultor confía en que la cosecha llegará en su debido tiempo, nosotros debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Número 6. La paciencia transforma nuestro carácter. Romanos 5 del 3 al 4 nos enseña que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. La paciencia no solo nos ayuda a soportar las pruebas, sino que también moldea nuestro carácter. En Cristo, la paciencia nos enseña a ser más humildes, más dependientes de Dios y menos centrados en nuestras propias expectativas. A través de las pruebas aprendemos a ser personas que no solo sobreviven, sino que creen y maduran espiritualmente. Número 7. El ejemplo de Cristo en la cruz. La mayor expresión de paciencia en Cristo fue su sacrificio en la cruz. Jesús soportó el sufrimiento y la humillación con una paciencia que trasciende lo humano. Aunque pudo haber llamado
a legiones y ángeles para que lo libraran, eligió soportar el dolor por amor a nosotros. ¿Qué mayor prueba de paciencia podría haber? Amado, si aún no reconoces a Jesús y no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, hagamos la siguiente oración. Amado Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, aquellos de los que no recuerdo todavía. Permíteme ser limpia completamente. Te entrego todo lo que hay en mi vida, todo lo que hay en mi pensamiento, en mi corazón, las ilusiones, los sueños, los deseos. Todo absolutamente te entrego. Permite que el Espíritu Santo guíe mis pasos, mi entendimiento y que mi carácter sea transformado día a día, que pueda tener paciencia, que aprenda a caminar pacientemente, mostrando el amor que tú tienes para mí y aquella paciencia que tú tuviste para mí, hasta llegar a tus pies y entregarte todo absolutamente. Te amo profundamente, Jesús, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Amado, nos escuchamos mañana, primero Dios, en un día más de nuestro pan diario. Comparte esta reflexión. Bendiciones. Bye.